Hola gente, tenemos este equipito. Es una conservadora, una exhibidora de helados. Ahí tenemos la marca. El cliente nos dice, el dueño, le congelaba esta parte. Le congelaba, a ver si conseguimos un par de fotos que tiene el dueño. Todo el retorno le congelaba, estaba bastante congelado. Entonces lo que nosotros hacemos, poner una llave pinche para medir presiones, obviamente en la baja. Ahora estamos poniendo en la baja y ya tenemos conectada la manguerita de baja, el manguero en la manguera. Como podemos observar, tiene presión, tiene gas refrigerante, por ese motivo congelaba. El cliente nos trajo porque se asustó porque el hielo estaba bastante alto. Entonces nosotros aquí le dijimos que cuando se produce ese hielo puede dañarse el motor. Entonces lo que vamos a hacer el equipo, vamos a hacer conectarlo. Aquí tenemos el amperímetro. No sé si se llega a apreciar. 000 me marca. 0 watts también. 50 Hz, 49.8. Y vamos a enchufarlo al equipo. 1, 2 y 3. Queda trabajando con 290, 3 amperes. Sube. Está bajando la aguja lentamente, pero con las características que tengo del motor. Este motor no es más de un tercio, ni siquiera un cuarto, debe ser un quinto por ahí debe estar. Y el consumo para ese motor es demasiado, 3.15. Sigue bajando, pero lentamente, lentamente. No le vamos a esforzar al motor. El cliente por algo me lo traje, tal vez ya no estaba enfriando el equipo. Entonces es mucho consumo. Ventilador me da, todo normal. Vamos a apagar el motor, no lo vamos a esforzar. Desenchufamos y empezamos a medir. Vamos a desoldar el equipo, vamos a sacar el gas y vamos a revisar primeramente el motor. Aquí tenemos al motorcito, ya desoldamos la parte de baja, la parte de alta, todos los caños sueltos. El filtro sigue. Lo que nos interesa por el momento es probar el motor. Tenemos el manómetro conectado, llavecita cerrada del manómetro, está en 0. La manguera roja va al manómetro de alta. Ahora tenemos aquí, vamos a conectar al motor. Enchufamos, un consumo de 1.75 y la presión. Bueno señores, lamentablemente el compresor no tiene compresión. No tiene compresión. Le abrimos la llave, le dejamos escapar la presión. Está escapando por aquí. Ahora lo cerramos. Ni 50 PSI.
Listo, señores, lamentablemente este compresor no va. No tenemos, la parte de abajo no me está chupando para nada. Aquí a la otra parte estoy tapando con el dedo también, se puede ver, ahí lo estoy tapando. Y en el otro va mi dedo, no tenemos nada, no me chupa. No tiene compresión totalmente el compresor, señores. Por eso me estaba engañando el manómetro. ¿Qué tal, gente? Les presentamos este equipo. Es un exhibidor de helados de esa marca. Y como tenemos un video adelantado que lo vamos a poner después, que llegó al taller por problemas de que ya no congelaba, ¿sí? El cliente dice que le congelaba esta parte, se hacía mucho hielo, exageradamente, y de un momento a otro dejó de congelar. Y como podemos observar, esta es la parte de baja. Bueno, les explico. El cliente dice que llegaba por esta parte y se congelaba bastante. Entonces, como podemos observar, este es el lado de baja. Aquí se pone la válvula de servicio y este es el lado de alta. Como podemos observar, cuando nos vino, hicimos una prueba de compresión, por eso tiene la válvula. Entonces ahí verificamos que no está comprimiendo, ¿sí? Apenas nos llega a los 150 psi. Igual haremos otra prueba. En todo caso vamos a cambiar el compresor, ¿sí? Ya tenemos el reemplazo. Este es el reemplazo, es un Embraco, es un motorcito. Ya está sacado sus taponcitos, porque al momento de venderlo le hicieron la prueba. Entonces el cliente nos trajo el compresor y nosotros se lo armamos. También lo hicimos la prueba. Le vamos a poner una válvula de servicio al lado de alta y le vamos a probar junto con aquel compresor y vamos a ver la diferencia. Ahí tenemos todo listo el compresor. Ya sacamos los pernos. El compresor malo se va afuera. Ya está listo para sacar. Ahora sí vamos a cortar el capilar, vamos a lijar. En este momento vamos desoldando lo que es el filtro. Ahí tenemos fuera el ventiladorcito para hacerle un mantenimiento, ya que está con pelos, lana. Miren los pelos que tiene. Le vamos a hacer mantenimiento, una limpieza. Pueden ver allá la pelusa que tiene el condensador. Ahí soltamos el capilar, le vamos poniendo la válvula de servicio.
Ahora vamos a la parte de baja, también le ponemos el filtro. Este procedimiento hacemos para limpiarle por ambos lados, tanto de baja, tanto por el capilar. Aquí tenemos nuestra herramienta sin nombre, ya tenemos el thinner, también tenemos ya la presión, ya con el manómetro rojo que estoy enfocando, y por este lado está saliendo todo el thinner para hacer la limpieza. Por cierto, está vacío el tachito y vamos a ver todo el aceite o la mugre cuánto sale. Uno más. Domina eso. Ahí tenemos la nueva tanda. No te creo. Hostia. Estamos con la parte de alta, ya está el thinner aquí, le hacemos parar el tachito para que chupe todo, ya está el otro tachito también ahí. Tenemos restos
la limpieza de baja, pero no es mucho. A ver si podemos ver, está un poco sucio, negro, pero bueno, ahora vamos a la limpieza y ya le metemos presión. Mejor le cambiamos de cachito para ver toda la mugredad que hay. Esta es la parte de baja, salió bastante negro en la baja, señores. Ahora vemos con la alta. Ya mucho. Esa es la parte de alta. Más que todo esto se debe porque el motor ya estaba dañado. Miren la mugredad que hay. Ese es un desgaste del motor. He trabajado mucho tiempo con hielo acumulado en la parte de baja. Preparamos otra tanda de limpieza. Buen día. Ya. La segunda tanda, señores. Vamos a meter presión. Ya. Ahí va a salir. Esa es la segunda tanda. Sigue saliendo mugre. Sigue saliendo mugre. Vamos a hacer un par de tandas más. La última tanda de limpieza. Bastante limpio. Ya, ahí le hacemos un barrido, le limpiamos, le secamos el sistema. Muy limpio a lo que estaba la primera vez que le metimos, la primera limpieza, la primera ronda. Ahora sí lo hacemos un barrido, lo secamos el sistema y ya está. Aquí vamos soldando una válvula al compresor nuevo en la parte de alta para hacerles una prueba de la compresión. Por aquí al fondo tenemos al compresor viejo que ya tiene su válvula.
tenemos instalado el manómetro. Aquí tenemos la manguera ya puesta. Vamos apretando bien. Le tapamos por si acaso las otras conexiones de la manguera. Está puesta en el lado de alta, ¿sí? Al igual que el viejito, está puesta en el lado de alta. Aquí tenemos el probador, nos avisa el amperaje, nos avisa los watts, 217 voltios, 50 Hz, ¿sí? Lo vamos a enchufar a 220, vamos a ver el consumo. Ya tenemos nuestro cablecito, miren, aquí está la conexión. Y lo que queremos probar es la compresión del motor. Vamos a hacerle funcionar hasta de 300 a 350. En menos de un minuto tiene que subir a esa compresión. Y empezamos. A ver. 1, 2, 3. Listo. 0.99. La agujita me sube. Estamos atentos aquí para sacarlo. Ven cómo sube con la rapidez. Menos de un minuto. Llevamos 350 y lo sacamos. Listo. Pueden ver, la aguja se queda. Está desconectado, no hay consumo. La aguja se queda ahí. No retorna. Es decir que este compresor nuevo está en buen estado. Obviamente porque es nuevo. ¿Sí? Va a bajar la aguja, pero con el transcurso del tiempo, un par de horas. Eso es normal que baje. Pero al instante si les baja, eso no es normal. Y quiere decir que el compresor ya está en mal estado, ¿sí? Un par de minutos más le damos, media hora al menos, entonces va a empezar a bajar. Entonces vamos a hacer la prueba del otro. Dejamos unos segunditos más. Si ven, ya me bajó algo, pero alrededor en sí está bien el compresor. Tiene que tener esa fuerza. Ya tenemos el manómetro en cero, la misma conexión. Ahí vemos la manguerita azul viene aquí al lado de alta. Está conectado los cables por aquí atrás. Esa es la conexión al relé y al protector térmico. Tenemos el probador, está en cero. Tenemos listo el enchufe. Vamos a enchufar y nos vamos a ir al manómetro. 1, 2, 3. Ese es el consumo. Y este es el reloj. Me subió hasta 25 P6. No tiene más fuerza. Apretamos las rosquitas por si tiene fuga. Bien apretas. No tiene compresión. Este problemita, por ese problema es que cambiamos a este compresor nuevo. Esa es la prueba que le podemos hacer a un compresor que ya no congela, señores. Esa es la prueba más eficaz. Hay que tomarse la molestia de soldar una válvula de servicio también a la nueva y probarla. Lo desconectamos y vamos a ver si pierde. Desconectado, la aguja cero. Instantáneamente baja la aguja cero. No tiene nada de compresión. La parte mecánica está malograda, el pistón puede ser. Aquí tenemos el sistema ya limpio. El sistema, la tubería interna limpia. Acabamos de limpiarlo, acabamos de soldar las válvulas y también tenemos el condensador limpio, el forzador limpio, listo para poner el nuevo compresor. Ahí lo vamos a poner.
ese es su lugar. Esta parte lo tapamos porque para que no nos entre humedad. También ya le pusimos la válvula de servicio, cerrado. Eso lo hicimos al principio porque luego de mostrarle las pruebas le tuvimos que tapar porque demoramos mucho tiempo en hacer todo el sistema de limpieza y adaptaciones, instalaciones. Aquí tenemos al filtro también sellado, lo vamos a abrir. El filtro también viene herméticamente sellado con vacío. Vamos a escuchar el vacío que revienta. Ay, casi no se escuchó nada del vacío. Hay que seguir la flecha de la instalación, por lo tanto esta flechita indica que el sistema viene así. Viene la alta, pasa por el filtro y se va hacia el capilar. Esa es la conexión. En caso de no tener una flechita, nos podemos identificar que el lado de entrada es más ancho y el lado de salida va a ser más angostito, ¿sí? Vamos a soldar la alta. Está puesta la alta. Ahí vamos soldando la parte de alta. Falta soldar el filtro.
Aquí tenemos al equipo soldado ya la válvula de servicio, parte de alta, parte de baja nos falta. Esta es la parte de baja, filtro soldado, también toda la conexión hecha. Aquí tenemos el cable para probar, nuestro probador. Ahí se mide el amperaje. Vamos a hacer la prueba. Siempre lo dejo esta parte para verificar que ninguna soldadura esté tapada, o para que salga el thinner que le metimos, para que salga por aquí con un pequeño funcionamiento. En realidad es para probar las soldaduras y hacerle un barrido. Vamos entonces. Vamos a enchufar el equipo. Está listo. Vamos a ver el consumo. Y 2 y 3. Ahí va. Está funcionando. Ventilador. Todo correcto. Aquí tenemos la salida. La soldadura de baja, una vez probado, lo abrimos para que pueda respirar la valvulita. Una vez teniendo soldada todas las partes, tanto de baja, tanto de alta, filtro, capilar, todo, teniendo todo instalado, todo limpio, ya lo instalamos el manómetro para hacer la baja. Está por aquí, por la válvula de servicio, también es de baja, y conduce la manguerita azul a este manómetro que es de baja. El de alta no lo usamos, y vamos con la bomba de vacío. ¿Sí? Todo listo para arrancar. Cerramos la llave, esta no, enchufamos el equipo, listo. Ahora sí encendemos la bomba de vacío. No me chupa nada porque está cerrada la llave. Ahora empezamos a chupar. Ahí está. Una vez prendiendo la máquina, alrededor de unos 2-3 minutos lo hacemos trabajar y lo cerramos la llave. Te voy a decir por qué. Lo cerramos, apagamos la bomba y lo dejamos así al menos por media hora, una hora y más tal vez. Eso es para verificar que no tengamos fugas, porque acuérdense que luego de soldar todo el sistema no le hicimos presurización con nitrógeno, ¿sí? Esta es una forma de ver que no tenemos fugas. Ya lo cerramos la llave, lo apagamos. Ahora esperamos alrededor de media hora, una hora,
y volvemos y verificamos que me dé la aguja en el mismo lugar, y después continuamos con el vacío. Eso es para no hacer directamente el vacío de media hora y luego recién darse cuenta que tenemos pérdida en el sistema, y luego para buscar fugas o sellar fugas, ¿sí? Bueno, esta es una manera de hacer, es mi manera. Lo dejo así, me dedico a hacer otras cosas y vuelvo. Listo, aquí volvemos. El vacío no me perdió. Alrededor de 2 horas y media más o menos. Pueden ver, el vacío no me perdió. Entonces continuamos con nuestro vacío de media hora. También lo pueden hacer al contrario, es decisión de cada uno. Bueno, estamos abriendo. No lo tocamos, hacemos el vacío, le prendemos la bombita. Ahí está. Ahora sí lo abrimos. Lo abrimos todo. Ahí me va a hacer el vacío. Cerramos bien. Bueno, media hora hacemos este vacío y volvemos. Tenemos la media hora. Entonces comenzamos a cerrar la llave de baja. ¿Sí? Una vez cerrada la llave de baja, no nos tiene que perder el mismo sonido que tiene la bomba. Entonces apagamos la bomba. Ya está apagada. Y lo dejamos así alrededor de un ratito para verificar si no pierde nada, porque se acuerdan que al principio ya lo dejamos. ¿Sí? Nada más por seguridad, un par de minutitos, y seguido eso le cargamos gas refrigerante. Aquí les muestro un gran error, a pesar de la profesionalidad de tantos años de trabajo. Un error cualquiera lo comete. Pueden observar, ya lo soldé, ya lo hice el vacío, incluso ya lo cargué gas, pero el filtro le pusimos al revés. Aquí está el capilar y aquí está el lado de alta. Sí, la flechita me indica para este lado, cosa que al abrir el filtro sí me di cuenta. Lo que no me di cuenta es al soldarlo, ¿sí? Un error lo puede cometer cualquiera. Lo vamos a reparar este error y luego continuamos con el trabajo. Bueno, vamos a empezar la carga de gas. Ya tenemos aquí, vamos a purgarlo. Aquí tenemos el gas ya conectado. No vamos a cargar por peso porque no tenemos los datos de este equipo, así que vamos a hacerlo por presión y por temperatura. Ya está purgado, lo cerramos bien, estamos en vacío, ya pasó la media hora de vacío. Entonces lo empezamos a meter suavemente. ¿Por qué? Porque podemos congelar las mangueras, podemos causar un congelamiento, una obstrucción. Ahí lo metemos.
Si llegamos a 30 psi, 30 pasadas, lo cerramos la llavecita. Ahora vamos a encender el motor, el compresor. Ahí va, ya está encendido. Como podemos ver en la manecilla, en las agujas, está bajando. Entonces, según no hay que dejar bajar a 0. Entonces, según nos va pidiendo, vamos aumentando. Ahí lo aumentamos. Que no trabaje en 0. Aquí tenemos el termómetro que está adentro. Está haciendo frío. Ahí tenemos. Aquí el manómetro está casi en 0, pero no está llegando. Esta llave está abierta, está entrando suave. Si lo cerramos vamos a ver que va a bajar o tal vez se estabiliza. Cerramos, se estabilizó casi en 0. Un momentito más le vamos a aumentar gas. Volvemos a aumentar gas. Lo vamos a dejar en 5 psi. La madre. Una gomita como esta, ¿no has visto? Allá está, no, llévatelo, está caliente.
No le pudimos alcanzar al corte, pero nos cortó en 17 o 18 grados más o menos. Ya se igualó la temperatura de baja, la temperatura de alta también se está igualando. Ahora le vamos a poner a 7 el termostato. Como ya sabemos que nos congela, le vamos a aumentar agüita, le vamos a poner agüita para congelar. Ahí está. Mueve la agüita. A ver, ahí les enseño. Está moviendo la agüita. Lo cerramos. Y lo vamos a encender el equipo moviéndole a 7. Ahí va. A full. Y vamos a hacer trabajar a full. Ya va a bajar la temperatura, como ven, 23.7. Es el de baja. $13.5 de golpe bajó. Ahí esperamos que nos congele. Ya tenemos al equipo trabajando en su máximo esplendor. Esas son las presiones. Está a nivel máximo, nivel 7. El equipo está de maravilla, señores. Cuando está trabajando al máximo y con esta temperatura, el equipo siempre va a tener una presión casi cero. Podemos ver, está casi cero. No le podemos aumentar gas, está en su punto exacto. El equipo está trabajando a full, 26 grados bajo cero. Y aquí abajo me tienen las botellitas. A ver, vamos a subir. Ahí tenemos, todas duras. Está escarchando de maravilla. Ahí pueden apreciarlo. Tranquila. Todo frío. Poquito de escarcha, pero toda la escarcha es hasta abajo. Este equipo está perfectamente. También le pusimos una gomita para que no tenga fugas. Bueno, maestros, señores y señoras, gente linda, este es el trabajito. Hicimos cambio de compresor, después lo hicimos carga de gas, una limpieza, un mantenimiento en general. Únicamente nos falta adaptar un par de lucecitas, pero el equipo está andando. Espero que les haya gustado el video, espero que aprendan mucho los que están empezando en este rubro. Espero que les sirva también alguito del video al que ya está bastantes años en el rubro. Bueno, señores, un saludo grande. Nos despedimos hasta otro video. Saludos.